En Ezequiel capítulo 34 y versículo 2 leemos lo siguiente. Hijo del hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? ¡Wow! Ezequiel 34 es una exhortación y una fuerte condenación a los pastores de Israel. Pero también es un gran aviso a los pastores modernos. El abuso espiritual es reconocido aquí en la Biblia, en ese capítulo de Ezequiel 34, pero continúa en nuestros días. En este vídeo voy a hablar sobre el abuso espiritual. Gracias por ocupar unos momentos para ver este vídeo, que voy a tratar un tema difícil, también doloroso. El abuso espiritual lo definimos como el abuso producido al utilizar las verdades de la Sagrada Escritura o el lugar que uno ocupa en el liderazgo, especialmente pastores o líderes en las iglesias, para poder controlar, manipular o abusar psicológica y emocionalmente a las personas bajo su liderazgo. Ahora bien, antes de seguir adelante y hablar de las características de un abusador espiritual, quiero enfatizar que hay miles de pastores que tienen un corazón por el Señor, que aman a Dios, su palabra, y que nunca van a comportarse como estos abusadores. Por eso necesitamos ver que una manzana podrida debe ser identificada para poder retirarla del resto de aquellas que están haciendo la obra de Dios correctamente. Y en ese aspecto quiero hablar de este tema, para mostrar, como aquel Pablo de Tarso, que habló claramente de aquellos que se habían convertido en enemigos no solo de él, sino del Evangelio, mencionando a Alejandro el Calderero, que tanto daño le había hecho, o también al mismo Diótrefes. Voy a hablar del carácter de el abusador espiritual. Vamos a ver unas 14 características. La primera característica de un abusador espiritual es que está en el liderazgo. Ahora, esto parece obvio, pero no podría abusar de aquellos que están debajo de él si no hubiera alcanzado ese lugar de preeminencia dentro de la congregación. ¿Cómo lo ha conseguido? Bueno, muchas veces estas son personas que nunca hubieran triunfado en el mundo secular. Sin embargo, dentro de la iglesia, donde la confianza, el buen sentir, el amor mutuo, el perdón, cubre multitud de pecados, estas personas empiezan a subir escalones dentro del liderazgo. En parte también por la gran presión que ejercen de pedir, de alguna manera incluso exigir, tener cargos de responsabilidad dentro de la labor eclesial. Más tarde o más temprano se encuentran ya en el liderazgo, y es ahí donde aparece la segunda característica. Su posición en el liderazgo es minimalista. Ellos son los líderes. No trabajan con un equipo, no saben lo que es teamwork, como solemos decir en inglés, sino que ellos se establecen a sí mismos como pequeños emperadores construyendo su imperio. De esta manera es mucho más fácil poder controlar los que están debajo, ya que él es quien toma las decisiones. La congregación poco tiene que decir. Como vamos a ver, el manipulador lo que hace es quitar de en medio a aquellos que estorban. Y también anular a los que se oponen, o simplemente contentar a un grupito bien determinado. Pero esa es la primera característica, el minimalismo en el liderazgo. En tercer lugar, recordemos que si alguien está en el liderazgo ha sido porque ha recibido un llamado del Señor y le ha dado también Dios los dones para poder ejecutar ese llamado.
Sin embargo, los líderes que son manipuladores o abusadores espirituales muy pocas veces manifiestan el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Tienen otros poderes, el carisma, su temperamento drástico, fuerte, pero no se ve ahí el fruto del Espíritu mencionado en Gálatas capítulo 5. En cuarto lugar, exigen a los demás un comportamiento que no exhiben ellos mismos. Son capaces de poner la medida de la santidad muy alta, pero a la vez justificarse cuando ellos no llegan ahí. Hacen que los que están bajo él nunca lleguen a esa altura. Las exigencias espirituales son continuas hacia aquellos que están por debajo de él, exigiéndole, intentando realmente haciéndoles ver sus fallos. Sin embargo, él nunca se equivoca, nunca pide perdón, nunca ha dicho lo siento, y cuando lo hace, es realmente para cubrir el expediente. En quinto lugar, ve a todos los demás como inferiores a él mismo. Él está en un lugar de preeminencia y los demás no. Él ha conseguido subir a ese lugar y va a mantener el cetro fuertemente agarrado en su mano. Absalón es un buen ejemplo de lo que aquí estoy refiriéndome. Él era mucho más fuerte que su padre, sus leyes y sus determinaciones mucho más exigentes. Este es el corazón de Absalón en el abuso espiritual. En sexto lugar, el que abusa espiritualmente muestra favoritismos hacia aquellos que le caen bien y rechazo hacia aquellos que le caen mal. Ahora, el favoritismo es realmente un gran peligro en el ministerio. Como pastores tenemos la obligación por el Señor de amar y servir a todos por igual. Sin embargo, el manipulador, el abusador espiritual, va a tener un favoritismo claro hacia todos aquellos que están apoyándole y sonriendo en sus decisiones. Sin embargo, hará todo lo que pueda para destruir a aquel que se le opone y le critica o pone en duda la mínima de sus decisiones. En séptimo lugar, tiene frecuentes ataques de ira en público. Y no solamente eso, corrige en público a todos aquellos miembros del equipo o miembros de la congregación que de alguna manera ponen en duda su liderazgo. Esa es una característica muy interesante, porque sabemos que el fruto del Espíritu debe ser una de las características en el líder cristiano. Los pastores de Israel que antes mencionaba carecían de esto, sin embargo, se alimentaban a sí mismos y tenían esos ataques de ira y orgullo. A veces, dentro del pastorado, tenemos que corregir a las personas y tenemos que hacerlo en base al amor. Nuestra oración, nuestro deseo es poder llevar a toda persona a imitar al Señor Jesucristo y eso nos obliga a corregir el pecado, a corregir el error. Pero la base de nuestra corrección debe ser el amor, no el control. Y en ningún momento ridiculizar a las personas. Aquellos que están debajo de nuestro liderazgo deben sentir en nosotros una protección, en absoluto un juicio o un peligro. Aquellos que nos obedecen porque nos tienen miedo o porque sienten que nuestra ira puede caer sobre ellos si no lo hacemos. Cuando esto acontece, hemos perdido totalmente el verdadero sentir del liderazgo espiritual. Nos hemos convertido en pastores abusadores. Debemos, por lo tanto, guardar la ira y deponer el enojo. Y cuando un pastor se deja controlar por estas características, ha perdido la paz del Espíritu Santo y la dirección del Señor. Pero hay más. En octavo lugar, estas personas no dicen lo mismo a todos los que le rodean. Voy a decirlo más claro. Mienten de una forma realmente engañosa y dicen partes o trozos de la verdad según a quien les conviene. De esta manera,
aquellos que les siguen o están bajo su control o su influencia no tienen toda la verdad, sino partes de la misma. Es mucho más fácil así poder controlarles. O simplemente han creído una gran mentira y la han abrazado. Por lo tanto, creen que el líder les está diciendo la verdad y por eso le siguen. Una cosa que debemos darnos cuenta como pastores es que en el momento en que el Señor, Dios mismo, nos ha puesto en ese lugar de liderazgo, nuestra influencia es muy grande, pero también nuestra responsabilidad. Ahora, si el Señor te ha puesto allí y tienes la guía del Espíritu Santo, tienes el carácter que debes tener, no va a haber ningún problema, porque Dios está dirigiendo su obra. Pero cuando un controlador llega a ese lugar, está haciendo su obra. Y de esta manera la mentira forma parte de esa obra. Es la única manera en la que puede mantener ese liderazgo que no ha sido dado por Dios, sino ha sido adquirido por sus dones naturales, sus talentos naturales, su carácter, su personalidad. Ahora, sus mentiras crecen exponencialmente en el momento en que su liderazgo se ve confrontado o se ve amenazado. Es ahí donde ellos dibujan una verdad paralela que hacen ver que es la verdad absoluta. Como he dicho antes, aquellos que están debajo de su control no tienen toda la verdad, todas las piezas, y confían que lo que aquel líder está diciendo es la verdad. Así que sin cuestión alguna, le siguen, sin preguntarse si realmente ese hombre está diciendo la verdad. En noveno lugar, lo que hace es marginar a aquellos que se le oponen. Cualquier persona que critique sus medios, su personalidad, su manera de ser, es vista antagónicamente y por lo tanto tiene que ser retirada de inmediato. ¿Cómo lo hacen? Bueno, no solo menospreciando a aquel que se le opone, sino dejándole en ridículo, bajando su personalidad, y si no pueden hacer eso, simplemente levantando críticas falsas hacia esa persona. Un punto más adelante es llegar realmente a poder manipular al resto de la congregación para que dejen a esta persona a un lado. Así ya no es un peligro. Ha quedado totalmente aislada. Y cuando alguien está aislado, tiende incluso a autoimaginarse, a pensar si él es el culpable de lo que está pasando. Así, el controlador juega, manipula con la culpabilidad. Déjame hablar ahora de esta característica. En 11º lugar, juega con la culpabilidad de aquellos que están debajo de él. Es la manera eficaz de controlarles. No están a la altura, como he dicho antes, fallan, se equivocan. Él hace que sus errores sean mucho más grandes de lo que realmente son, y de esta manera los que están debajo de él se sienten culpables de haber fallado al Señor, no al líder solamente, sino al Señor. Y para incrementar esta culpabilidad, utilizará la misma palabra de Dios para atacar con la palabra de Dios a aquellos que están debajo de él. Esto es muy peligroso. Recordad que Satanás mismo utilizó la Biblia para tentar al Señor Jesucristo. Ahora, vayamos a la 12ª característica. Los mejores amigos de este tipo de personas es la coacción y el autoritarismo. Sus verdaderos amigos han sido ya manipulados o tienen también un carácter intrínsecamente parecido a él mismo. Es posible que un manipulador emocional tenga a su lado una esposa o hijos que han sido totalmente imbuidos en esta manera de comportarse y de actuar. Muchos de los manipuladores emocionales tienen control absoluto sobre sus esposas. Esto hace que ellas sean mujeres maltratadas, emotivamente, por supuesto,
ya que si el maltratador físico fuera un pastor, de inmediato sería puesto a un lado. Sin embargo, muchos de estos líderes son maltratadores emotivos, destruyendo el carácter de la misma esposa que Dios les ha dado. Esa mujer dirá sí a todo lo que ese hombre diga, aplaudirá sus decisiones equivocadas, aunque sean, y cubrirá sus pecados, porque ella de alguna manera se siente culpable. Es capaz incluso de sentirse culpable de no apoyar a su marido lo suficiente cuando en realidad está viendo que ese hombre no está haciendo lo que la palabra de Dios dice. La coacción y su deseo de conseguir lo que quiere le llevará a ataques de ira, de rabia, de furia que no podrá controlar. Vayamos a la siguiente característica. Muchos de estos manipuladores han llegado allí porque tienen un talento especial: hacer ver a los demás lo que ellos quieren que vean, hacer creer a los demás lo que ellos quieren que crean, hacer decir a los demás lo que ellos quieren que digan. Es una característica interesante. Realmente llegan a esos lugares del liderazgo porque hay en ellos algo innato de saber controlar a los que le rodean y las circunstancias para conseguir lo que ellos deseen. En 14 lugar, estos hombres están totalmente absorbidos por sus propias metas y deseos. De hecho, eso es lo que importa: alcanzar los objetivos que ellos mismos han trazado. Y cuando te opones a esos objetivos, por incluso considerarlos no bíblicos, son capaces de hacerte dudar, son capaces de hacerte pensar que estás tú equivocado. Son personas capaces de poner la duda en tu corazón. Y al dudar, te sientes totalmente extraño. No sabes cómo confrontarlos. Incluso dudas si realmente eres tú el que está equivocado. Por último, siempre son movidos por ese espíritu de control. Su deseo, utilizando la manipulación, utilizando el control, es lo que les empuja. Y cuanto más amplio es su ego y más crecen en su ego, más difícil es pararlos. He estado haciendo un desarrollo del carácter de personas manipuladoras y abusivas espiritualmente. Sé que es difícil podernos dar cuenta del peligro de estar bajo uno de estos hombres. También soy consciente que cualquiera de nosotros en el liderazgo podemos ser acusados de alguna de estas características. El problema es cuando alguien tiene todas estas características. Entonces sí que estamos delante de un manipulador, de un abusador espiritual. Una frase muy típica es: debes hacer lo que yo digo porque yo soy el pastor. Debes hacer lo que yo digo porque la Biblia dice que tú debes sujetarte a mí y sujetándote a mí te sujetas a Dios. Yo soy tu cabeza. Yo soy el hombre que Dios ha puesto en tu vida y si te opones a mí, te opones a Dios. Van a utilizar los mismos versículos de la Biblia que hablan del liderazgo en la iglesia local. Esto es realmente triste, desolador, pero muy peligroso. Porque debemos recordar que esas personas están al cargo de la iglesia del Señor Jesucristo, la novia del Cordero. Que si alguien toca a la novia del Cordero, está confrontándose al Cordero mismo y tendrá que dar cuenta a Dios. ¿Qué podemos hacer? Bueno, confrontar a este tipo de personas es inútil. Al contrario, ellos se retroalimentan en su orgullo personal del conflicto. Y cuanto más grande es aquel que se les opone, sea una persona de importancia, un líder conocido, etcétera, etcétera, más grandes se sienten ellos. No hay manera de que pidan perdón,
rectifiquen porque ellos creen que no tienen nada que rectificar. No hay manera absoluta que se den cuenta de su error. Así que lo único que uno puede hacer es apartarse, salir de medio de ellos, salir del control de estas personas. Otra opción es seguir su juego y hacer lo que ellos dicen. Evitarás así muchos problemas. Sin duda alguna, podrás recibir su atención y su aplauso. Pero tal vez estás apoyando aquello que Dios mismo aborrece. Los pastores de Israel, en Ezequiel capítulo 34, han tenido que dar cuenta a Dios por no haber pastoreado a su pueblo. Y soy consciente de que muchos pastores van a tener que dar cuenta a Dios de qué han hecho con su pueblo. Oro por ti. Deseo que este vídeo te haya sido de bendición. Gracias por haber llegado hasta el final. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho. Quiero tratar más de este tema. Y gracias también por dejarme algunos comentarios si esta ha sido tu experiencia, si te has encontrado con algún líder abusador espiritualmente, con alguna persona manipuladora. No tengas miedo, compártelo con los demás. Tenemos que marcar a aquellos que desobedecen la palabra de Dios y apartarnos de ellos. Una vez más, gracias por todo y estaré orando por ti. Que Dios te bendiga.